Este es más, sí, este es un poco más complicado, bastante. Me pareció sencillo, un lenguaje muy entendible. Pero pasa que luego la música, Claro, ya está. Puse lo de la matriz baby, que era la matriz baby, que es lo que nos faltaba, ya está. Ahí está. Sí, 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 ya me puse como a hacerlo. Y la aplican en todos lados, está en todas las aplican, ¿no? Instituciones aquí en Colombia y todo. Imagínate. Buenos días. Amarillo. Vacación Serenata. Puedes conectarte por favor al link. ¿Cómo hago para que se me vean ya? el día pues, tú acuerdas, en tu compu, ¿ves? ¿Te acuerdas cómo fue que lo pusiste en el compu? La, No, no me funcionó, entonces no.
Hola, ¿ya se escucha? Ok, listo. La presentación. Vale, gracias. Bueno, buenos días a todas las personas presentes en el auditorio y conectadas a través del Meet. Como ya hizo la introducción el doctor Delgado, vamos a hablar hoy sobre parto pretérmino, recién nacido prematuro y aquellas actividades para prevención e intervención que son potencialmente efectivas. Antes de empezar la charla, pues los invitamos al Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología que será celebrado en Cali en el mes de octubre del presente año para que nos acompañen y podamos hablar, actualizarnos y discutir un poco más sobre todos aquellos temas que contribuyen en la salud neonatal. Bueno, para empezar, quisimos poner esta imagen que es conocida por muchos, una estatua representativa de Rómulo y Remo y su loba cuidadora, aquellos fundadores de la ciudad de Roma, que si bien no hay datos de esta historia que hablen de prematuridad como es nuestro tema, sí hay un punto que nos pareció que nos recogía en el tema y es cómo proteger y prevenir la vida desde sus primeros momentos puede hacer que alcancemos unos resultados mucho mejores a largo plazo, que fue lo que ocurrió con esta loba, que dentro de la figura mitológica, contrariamente a su naturaleza, amamantó y cuidó de estos gemelos que posteriormente serían los fundadores de Roma, cosa que hubiera sido imposible sin ese papel del cuidador y sin ese rol de la prevención y la protección. Entonces, ¿por qué hablamos hoy de este tema? ¿Por qué escogimos el tema del parto prematuro y de la prevención? Recordemos que cada 2 segundos vamos a tener neonatos que están naciendo prematuramente y cada 40 segundos se ha estimado que hay un recién nacido pretérmino que está muriendo. El nacimiento prematuro no es una barrera para el éxito y la contribución al mundo. Hay muchas figuras que han nacido prematuramente de la historia y famosos científicos, etcétera. Sin embargo, la prevención de este nacimiento prematuro nos puede dar unos mejores resultados y por otro lado, esa prevención envuelve elementos del contexto del sujeto como las desigualdades en la atención y aquellas brechas económicas en cuanto a la supervivencia del prematuro van a ser diferentes en cada contexto. Y asimismo, eso se puede traducir en que la mayoría de las muertes neonatales de las discapacidades por parto prematuro son prevenibles y por eso es muy importante que hablemos del tema. Vamos a empezar por recordar un poco la definición de la prematuridad. Según la OMS, pues según la gestacional va a dividirse entre pretérmino, término y postérmino, y lo que nos trae a colación en este momento el pretérmino, según la gestacional, pues se va a dividir entre tardío, moderado, muy prematuro y prematuro extremo. Posteriormente hacen una definición ya más teniendo en cuenta edad gestacional y peso al nacer, donde también tenemos prematuro tardío, moderado, pretérmino y pretérmino extremo, y hay unas edades y también pesos que se quedan como en una zona gris, que son producto de investigación actual, que es aquellos pacientes muy prematuros, son microprematuros, en un área de investigación con la cual se está trabajando mucho actualmente, y pues muy importante. Es importante también nombrar que la tasa de prematuros apenas sí ha cambiado muy levemente en los últimos 10 años, con un 9.9% para el 2020 en comparación con un 9.8% que era el porcentaje para el 2010. En el número absoluto de bebés hablamos de 13.8 millones en el 2010 y 13.4 millones en el 2020. Realmente no es un cambio pues tan abrumador en el número de prematuros en total, a pesar de que el número de nacimientos en total sí ha disminuido bastante. Tenemos pues que a nivel mundial la tasa de cada país cambia y se registran las más altas tasas de nacimientos prematuros, como vemos aquí en la gráfica, en Asia Meridional y en África subsahariana, siendo estas dos regiones las que representan más del 50% exactamente. Para este dato sería el 65% de los nacimientos prematuros a nivel mundial.
Tampoco se han encontrado o registrado cambios cuantificables o importantes en las tasas de nacimiento de prematuros en estos últimos 10 años. En términos de epidemiología mundial, tenemos que hay 5 países donde nos representan las más altas tasas de nacimientos prematuros, como son Bangladesh, Malawi, Pakistán, India y Sudáfrica. Y en solo 5 países también se representa el 45% de la totalidad de los bebés prematuros reportados en el informe 2020, del cual vamos a hablar más adelante. A pesar de que son estos países, los países en vías de desarrollo, los que representan las más altas tasas de prematuridad, también tenemos que países de primer mundo, como se llamarían, como Estados Unidos, representa alrededor del 10% de la natalidad con prematuridad. No muy lejos de las tasas o de los números encontrados en nuestro país. Tenemos que en Colombia, para el 2022 se reportó de un 88.4% de nacidos a término, un 11% nacidos pretérmino, no muy diferente al valor encontrado para el 2022 en el Valle del Cauca, que también fue de 11.2%. Incluso este valor fue encontrado para el 2022 en un 0.4 puntos porcentuales por encima del valor del año anteriormente registrado. Dentro de las causas mundiales de muerte en menores de 5 años para el 2019, encontramos que las causas asociadas a la prematuridad comprenden un 16.6% de la mortalidad de estos niños menores de 5 años. Solamente el tema de la prematuridad representa el 16%, porque si nos vamos a las muertes del periodo neonatal, representan un 46% de las muertes en los infantes. Solamente estos pacientes en ese periodo neonatal ya tienen de por sí riesgo, y vemos cómo se aumenta bastante el hecho de ser prematuros. Tenemos pues que 1 de cada 3 muertes de recién nacidos van a ser en los primeros 28 días, que 1 de cada 5 muertes de los infantes van a ser menores de 5 años, y que estos datos realmente se han consolidado en el tiempo como datos sólidos de los países. La epidemiología cada vez presenta mejores registros. En términos de mortalidad a nivel mundial, tenemos como las desigualdades entre los países y dentro de ellos hay unas brechas muy grandes, unas brechas que no deberían existir y son inaceptables, que condicionan la supervivencia de los bebés prematuros. Entonces es como encontramos que en aquellos países con entornos de mayores recursos, la supervivencia es casi universal en aquellos prematuros mayores de 28 semanas que tienen acceso al primer momento a una unidad de cuidados intensivos neonatales, y muy diferente con respecto a los países donde los niveles de atención, a pesar de la prematuridad, no pasan de ser de nivel 1 y nivel 2 de atención, porque se limita evidentemente la atención, y estas disparidades en la supervivencia prematura pues, son inaceptables en este momento, sabiendo que ya tenemos unas causas prevenibles. Sobre la mortalidad en Colombia, también tenemos en un segundo lugar muy importante, de acuerdo a las causas de muerte agrupadas por mayor proporción. En un segundo lugar, después de la asfixia perinatal, encontramos la prematuridad y la inmaturidad con un 15.4%, pues bastante representativo, y dentro de las causas de muerte agrupadas por mil nacidos vivos, encontramos también en un segundo lugar la prematuridad con 1.91, seguido pues después de esta de las complicaciones de placenta, de cordón y de las membranas. Sobre la mortalidad ya en un escenario local también tenemos datos. Para una ciudad que está muy exactamente al mismo, con la misma tasa de nacimiento prematuro del 11% que estaba representada a nivel nacional, también es el mismo dato que encontramos aquí en Cali, en un estudio descriptivo de corte transversal que se realizó por docentes y estudiantes de esta universidad, pues se hizo un estudio para identificar la asociación entre factores sociodemográficos determinantes en la mortalidad de los recién nacidos prematuros de la ciudad. Se hizo una evaluación en todos aquellos pacientes nacidos menores de 37 semanas durante 2 años. Se utilizaron pues datos directamente desde salud pública, y se registraron para el 2010, entre el 2017 y el 2019, un total de nacimientos prematuros de 11.000 registros, y se informó una tasa de mortalidad de 4.29 por cada 1.000 nacidos vivos. Aproximadamente el 71% de la mortalidad estuvo representada en aquellos prematuros que habían nacido con menos de 28 semanas.
y 406 de estos pacientes eran pacientes que habían nacido con menos de 32 semanas. Para nada, pues, despreciable este dato. Se encontró también una asociación muy significativa entre mayor mortalidad y edad gestacional al nacer por debajo de 32 semanas, y también se encontró una asociación importante cuando el peso era menor de 1000 gramos, con un 64.4% de mortalidad, y también con el género para un 65% cuando se trataba de neonatos del género masculino. Asimismo, otros datos que veremos más adelante, como la etnicidad y los números de controles prenatales al que ha tenido acceso la madre, estuvo también asociado con la prematuridad y la mortalidad. Estos mapas nos parecieron muy interesantes porque, como vemos, donde los colores son más oscuros, está el punto de georreferencia, donde mayor prematuridad hubo en las madres de aquí de Cali. Y si observamos bien, pues ese cinturón de mayor color es el oriente de Cali, donde tenemos las franjas de niveles de escolaridad, de estatus socioeconómico más bajas de la ciudad, y asimismo de etnicidad, donde la población es mayoritariamente negra, y tenemos pues que Cali es una ciudad donde el 30% de su población es afro, una de las ciudades con mayor población afro de todo el país, y esta etnicidad también tuvo una representación importante. La mortalidad en Cali se representó en un 72% en aquellas pacientes, en aquellas madres que venían provenientes de las comunas del cinturón oriental de la ciudad. Los malos controles prenatales incrementaron en 3.13% de veces el riesgo al nacer con menos de 32 semanas. La etnicidad, específicamente ser del grupo afro, también aumentó el riesgo de nacer prematuro en 1.31, y el hecho de no pertenecer a la ciudad, a Cali específicamente, en un 1.27. Seguimos justificando, pues, porque hablamos de la prematuridad, porque la prematuridad resulta que nos convierte en un problema de salud pública al tener un alto impacto en la salud neonatal. Tenemos, pues, que nos aumenta la morbilidad, no solo la mortalidad, porque aquellos que superviven, pues, van a tener mayor morbilidad, y además mayor riesgo de sufrir enfermedades crónicas. Asimismo, va a tener unos mayores costos e impacto en el sistema de salud, y va a tener una representación importante en lo que pasa en su núcleo familiar y en su parte económica. Además que el 0.5% de los nacimientos prematuros van a ocurrir antes del tercer trimestre. En términos de vigilancia, una de las herramientas que se ha utilizado desde hace ya varios años es la matriz Baby, originada o creada aquí mismo en nuestra ciudad. La matriz Baby es una guía para el análisis agrupado de la información derivada de la vigilancia de la mortalidad. Cada institución la debe hacer. Se observa tanto la mortalidad perinatal como neonatal tardía, o sea que tanto los bebés que nacen y están en la UCI como aquellos que se van y se continúan con IEPI por fuera. Se agrupan las variables por peso y el momento de la ocurrencia de la muerte para adaptarse a lo que se desea analizar. Cada color pues tiene una representación, y va a ser muy importante que cada embarazo cuente, que cada registro de nacimiento con su peso también cuente. Y esta gráfica lo que trata es de traducirse en periodos perinatales de riesgo y poder observarse en qué periodo perinatal está la población del momento en el que se esté observando, para, según el mayor riesgo, poder realizar todas las actividades de intervención sobre ese momento o sobre ese periodo perinatal. Los resultados obtenidos en la utilización de esta matriz van a reflejar los diferentes periodos perinatales de riesgo, que son anteparto, entreparto, neonatal temprano y tardía, y los cuidados que se pueden recibir durante el embarazo, los cuidados durante el parto, los cuidados del recién nacido, y también en los cuidados post-alta del recién nacido. Por eso les hablaba también de la IEPI. Y según el área que se haya encontrado con mayor conflicto, pues con mayor peso, en esta matriz, pues hacen las diferentes intervenciones, que son las que conocemos, entre ellas los tamizajes durante el embarazo y el cuidado de la salud materna, la intervención intraparto para prevenir pues unos desenlaces indeseados, el cuidado recién nacido desde la animación, como en el tratamiento cuando tenemos que estar hospitalizados, el seguimiento de la IEPI o el programa Carbono. La prematuridad también representa para nosotros pues una alta mortalidad temprana,
desde las patologías que conocemos como el distrés respiratorio, la displasia pulmonar, la hemorragia periventricular, como las a largo plazo, secundarias a las leucomalasias, a los síndromes convulsivos secundarios, a las alteraciones visuales, auditivas, a encefalopatías presentadas, y pues todo esto va a ser muy importante también tenerlo en cuenta en la carga epidemiológica o en los años de vida ajustados por discapacidad. ¿Qué observamos en esta figura? Que entre el 2000 al 2019 realmente siguen punteando a la cabeza las afecciones neonatales dentro de los principales pues, elementos de causa de carga de morbilidad. No han cambiado a pesar del tiempo y a pesar de cómo se han hecho muchas intervenciones para manejo de la prematuridad, pero es la prevención de la prematuridad la que realmente nos puede mostrar un impacto efectivo en esto. Recordemos pues que los años de vida buscados por discapacidad son la representación de cómo una persona deja de ser productiva para la sociedad, cómo consume pues, recursos del sistema de salud, cómo desde muchas de sus componentes de ser humano y de paciente no puede realizar según la expectativa de vida que hubiese podido gozar si tuviera plena salud. Para hablar de estos temas desde hace muchos años, específicamente desde el 2012, surgió un informe, un impulso, un movimiento que cataliza la acción y brinda opiniones y oportunidades para un progreso más rápido, que fue el Born to Sun, o el Nacido Muy Pronto, que surge en el 2012, donde se plantean diferentes acciones globales para prevenir la prematuridad. Posteriormente, en el 2023, tenemos que salir un informe después del junte de todas estas acciones, de esta coalición global, donde se unió la empresa privada, donde se unieron sectores públicos, medios de comunicación, políticas impulsadas pues para tratar de disminuir la prematuridad. Y en el 2023 pues surge el siguiente informe, del cual vamos a hablar en adelante, para mostrar cómo una década de acciones pues, puede tener un impacto importante en la población y sobre todo identificar, que fue una fase muy importante, identificar cuáles eran esos factores determinantes sociales que pueden intervenir para la prevención. La salud materna, por supuesto, está encabezando estas acciones y todas esas estrategias preventivas para prevenir la mortalidad asociada a la prematuridad desde que el paciente está, incluso antes de la concepción. Resulta que en el mundo, según donde uno nazca, pues así mismo va a tener diferentes oportunidades de atención. Eso fue uno de los primeros elementos que encontró el informe, que catalizó, que impulsó pues que el movimiento tratara de unificar en la medida de lo posible las atenciones y se tratara de hacer un progreso más rápido en aquellas áreas donde veíamos mayor atraso y mayores determinantes sociales intervenibles para la prematuridad. Como línea transversal, pues los países de medianos y bajos ingresos les faltaba acceso a los servicios, disponibilidad de personal y de unidades que atendieran a estos prematuros. Más de 46 pacientes pues reportaban este tipo de falencias. Se compartieron entre los diferentes países y los diferentes actores sus experiencias. También se tuvo en cuenta las experiencias de las familias y las expectativas de las familias y se escucharon muchas voces para tener en cuenta que detrás de cada estadística iba a haber un recordatorio, una familia que estaba allí detrás de todo esto y para tratar pues, desde ese mismo enfoque humanístico hacer también la intervención. Teniendo en cuenta pues que hay un capital humano que hay que intervenir, también la cualificación de los profesionales de la salud fue otra de las cosas que tuvo que impulsarse y pues entender que según el nivel de atención también iban a haber unos resultados esperables y asimismo tratar de facilitar un nivel de atención adecuado a todas las áreas y eso pues iba a implicar unos requisitos, un capital económico desde los gobiernos para mejorar el capital humano y el capital de atención también. Surge entonces la integración de los factores sociales y biológicos a través de la teoría ecosocial. No es que surja aquí, esa teoría ecosocial es muy vieja, sino que se tiene en cuenta para integrar los diferentes factores sociales y biológicos y para comprender la relación de las diferentes inequidades políticas, sociales y económicas que tenían pues un impacto directo sobre las injusticias de clase, de género,
raciales y que iban a tener impacto en la salud de la población. Asimismo, esa teoría ecosocial se analizó en diferentes niveles, global, nacional y local, y cómo toda esta teoría ecosocial va a tener un impacto directo a través de toda la línea de vida de los seres humanos o de los individuos, que va a modificar su historia clínica, su contexto, e incluso va a poder repercutir en otras generaciones. El hacer la descripción de estos procesos permite identificar cómo a través de la identidad social y de la intervención sobre las inequidades se pueden generar pues, contribuciones que van a cambiar la historia natural que conocíamos de esta enfermedad. También las investigaciones sugieren que los factores que impulsan las disparidades en la esperanza de vida pues son complejos y multifactoriales, pero también tienen líneas transversales sobre ellos. Entonces, dentro de las disparidades en la salud impulsadas por determinantes sociales y económicos, encontramos como la estabilidad social y económica, el dónde me encuentro, dónde crezco, cómo me educo, cuál es la alimentación que recibo, cuál es mi contexto social de seguridad y de atención en salud. Cada uno de estos elementos va a ser transversal con el racismo y la discriminación a encontrarse en mayores o menores niveles en ciertas poblaciones, y cómo las intervenciones efectivas, como garantizar el empleo, garantizar adecuados medios de transporte, de vivienda, de acceso, de promoción de la salud, de promoción de que también nos eduquemos, de integrar socialmente a las personas en los diferentes grupos sociales, va a tener un impacto directo sobre la salud, bienestar y asimismo sobre la morbilidad y la mortalidad. La esperanza de vida disminuye asimismo los gastos en atención médica y mejora el estado de la salud de las personas. Para estudiar adecuadamente las relaciones entre los determinantes sociales y los resultados de la salud, la Sociedad Americana de Medicina Materno-Fetal nos presenta estos modelos teóricos con el fin de que al realizar las investigaciones se utilicen los métodos apropiados y se amplifiquen los diferentes métodos o enfoques para que sea de la manera más equitativa posible las investigaciones y la influencia positiva que se tenga sobre las poblaciones. Dentro de esos modelos o marcos teóricos para los determinantes en la salud nos hablan de un modelo socioecológico, donde va a ser muy importante integrar y ver cómo se interactúa de manera compleja todos aquellos elementos, desde la salud individual hasta las condiciones sociales, como dónde vivo, qué instituciones me protegen o qué instituciones me rodean y a cuáles tengo acceso. También pues, nos hablan del modelo de perspectiva del curso de vida, que es cómo acumulo factores de riesgo o factores protectores a lo largo del tiempo de mi vida, y cómo con elementos claves que puedo fomentar, como disminuir la carga de estrés, disminuir el riesgo de infecciones, mejorar la atención prenatal, puedo hacer cómo cambie esa perspectiva del curso de vida. La teoría ecosocial, que también es la que comprende o integra aquellas o conceptualiza las inequidades en relación con la salud o que tienen impacto en la salud desde los sitios de poder que pueden ser intervenidos, pues también integra. Nos habla también de justicia reproductiva, de cómo debe ser garantizado el derecho a reproducirnos y en qué condiciones queremos tener esos hijos o si no deseamos tenerlos y en qué condiciones queremos criar a esos hijos, con qué tipo de educación queremos tenerlos y cómo a las personas se les deben garantizar los derechos fundamentales básicos, tales como condiciones óptimas para dar a luz según el nivel de atención que requiera, como decíamos ahorita, y criar pues en dignidad y con el apoyo social y de las instituciones que se requieran. Surgen pues también en este informe las áreas claves o las prioridades programáticas con base en la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer y el Niño y el Adolescente, que se describen como las 5 Es relacionadas para la integración, para que se logre un impacto en los nacimientos prematuros. O sea, 5 Es están dadas por equidad y derechos, economía, entorno, emergencias y educación. Todas ellas ocurren en todos los momentos, desde la preconcepción hasta la adultez, en diferentes medidas y en diferentes expresiones. Entonces, estos componentes son
de enfoque intersectorial, deben participar todas las instituciones para abordar el parto prematuro a lo largo de la vida. En Equidad y Derechos tenemos cómo se identificaron factores de riesgo y se empezaron a hacer intervenciones con evidencia específica para que se previniera el parto prematuro, como prevenir el matrimonio infantil, la mutilación genital, la violencia de pareja y promover la masculinidad positiva. En educación, pues como no solamente ofrecer los diferentes niveles educativos, sino promover que se llegara más allá de la primaria, sobre todo en las mujeres y sobre todo en aquellos que mayor riesgo tuvieran, y cómo promover que la crianza respetuosa, la crianza con cariño y con sensibilidades, también promueva un mejor desarrollo neurológico. En términos económicos, cómo garantizar una seguridad económica a aquellas madres que son cuidadoras, padres o cuidadores de primera línea de los neonatos, y cómo se puede acceder a los diferentes casos, a los diferentes subsidios o garantías que le permitan un cuidado óptimo pues, al neonato. En el entorno, cómo disminuimos las amenazas para la vida y para ese entorno de crianza. Entonces, también cómo dentro de las intervenciones está que hayan recursos y servicios disponibles, sobre todo para las mujeres embarazadas y en ese momento tan importante que es el posparto, cómo se adaptan o se mitigan a través de planes de integración de la salud materna perinatal, cómo se logra orientar nutricionalmente a la madre y a la puérpera y a ese infante en sus primeros días, y cómo se fomenta también la masculinidad positiva en este sentido del entorno para compartir responsabilidades en las tareas del hogar y en el trabajo que disminuyen la exposición a tóxicos o a otros riesgos de la madre. En emergencias, como en aquellas, sobre todo asociadas con el cambio climático, con los desastres naturales, apoyamos la atención materna y neonatal como prioridad y como vital al momento de responder, cómo se mantienen los servicios de salud neonatal y materno cuando hay brotes de enfermedades, epidemias, y cómo se amplía el acceso pues, a las mujeres para los programas de protección social y especialmente pues, la prioridad de ellas cuando hay emergencias y mayores dificultades para obtener la nutrición adecuada. Para lograr todo esto, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Reconocer que las poblaciones tienen derechos. En este caso, pues, hablamos de una población muy específica, materno, fetal y perinatal, donde donde se debe colocar a la persona en el centro de la respuesta como sujeto de derecho, y dentro de las claves para un cuidado respetuoso basado en derechos, se plantea aplicar a mayor escala la atención respetuosa, empoderar a las mujeres, a las familias y colaborar con ellas, o sea, que sean ellos la primera línea de contención, el abordar las causas profesionales de la salud y en esa misma medida apoyar aquellas intervenciones que a veces son tradicionales en los territorios y que aquí, por ejemplo, en nuestra franja Pacífico se ha realizado en los últimos años, un trabajo importante que ha realizado la Universidad Libre de cualificar de mejor manera el personal que realiza partería y pues realizar también cualificar al personal de enfermería y estamos pues, con la actualización constante de todos los que intervenimos en alguna medida en estas poblaciones. Y reforzar la rendición de cuentas de un sistema de salud. No hacemos nada individualmente, sino hay unas políticas públicas macro que también nos permitan pues apoyar este reconocimiento de derechos. Promover, por supuesto, la atención de alta calidad, el evitar la discriminación, la protección a los proveedores de salud, el disminuir el cierre pues, de las entidades que prestan los servicios de salud, y el trato respetuoso con consentimiento informado, con parto respetuoso, con acompañamiento permanente de las personas que reciben atención en salud. También hay otros momentos que se han identificado, que seguimos interviniendo como dentro de estos determinantes sociales, como es el espacio preconcepcional. Como decíamos, hay muchos escenarios antes de que tan siquiera se decida ser madre en la mujer y que se pueden intervenir. La prevención de los embarazos no deseados, la prevención de aquellas situaciones en salud que puedan abordarse desde el control prenatal, la atención adecuada del parto y la atención pues, postnatal del binomio madre e hijo, porque tanto la atención materna como la de los recién nacidos van conducidas en líneas paralelas, a la vez que
nuestra gestión como capital humano también va en línea paralela con estos dos sujetos, seríamos 3 sujetos aquí de trabajo conjunto que nos permitirían reducir las tasas de nacimientos prematuros y también reducir la mortalidad y la discapacidad cuando el parto prematuro ya ha ocurrido, con los diferentes elementos pues, que hemos hablado. Dentro de las intervenciones potencialmente efectivas también tenemos la mayor inversión, tanto en capital humano como en capital general. La capacitación, los sistemas de referencia van a ser muy importantes. Si estoy en un nivel de atención que no corresponde, cómo oportunamente puedo ser trasladada como madre o el neonato a un nivel de atención adecuado para mi necesidad, cómo involucro como parte de la comunidad y de línea primera a la familia, y en esa misma medida, pues, cómo las políticas públicas pueden fomentar el aumento de las inversiones, el acelerar la aplicación de las políticas que va a permitir la mejoría pues, de las condiciones para el nacimiento y pues aprovechar la integración de otros factores que muestran interés y las innovaciones tecnológicas que surgen. Asimismo, desde la neonatología, pues también tenemos unas condiciones que fortalecer cada vez más y que aplicamos como optimizar las condiciones para nacer ante la inminencia del nacimiento, cualificación tanto de la parte materno-perinatal del personal que interviene, cómo nos cualificamos y está cada vez actualizándose, pues cómo mejoramos la reanimación neonatal, cómo optimizamos las unidades neonatales, desde la nutrición, cómo podemos intervenir, cómo manejamos las infecciones, cómo hacemos una rehabilitación temprana de aquellos prematuros, también nos permite disminuir la discapacidad, y cómo el programa Canguro también a nivel ambulatorio nos protege la salud de estos neonatos. Esto es un cuadrito muy pequeño de resumen de algunas de las actividades esenciales que utilizamos para el cuidado de todos los bebés y de los prematuros específicamente, que nos han mostrado cómo salvan vidas y cómo el fortalecimiento y la masificación de ellas en las diferentes poblaciones pues sigue contribuyendo a unos mejores desenlaces de los recién nacidos, como entre ellas pues el manejo nutricional con una lactancia temprana y idealmente exclusiva, la masificación de bancos de leche, el uso seguro del oxígeno, como los estudios cada vez nos revelan que a veces menos es más, y cómo hay niveles de evidencia que nos muestran que el programa de Madre Canguro, desde entre más rápido lo iniciemos, pues más resultados nos da, entre otros pues manejos que ya conocemos de la neonatología lo que nos implica en este momento. Y pues vemos que hay tecnologías desarrollándose. Aquí un ejemplo de ellas es el tema de la placenta artificial. Hay varias instituciones en Europa específicamente y ya desde hace más de 60 años se han tratado de hacer estudios de placenta artificial, pero hay unos un poco más avanzados que están por entrar en fase 2 en Europa, donde a través de una estrategia experimental de cuidados intensivos para bebés extremadamente prematuros que se está realizando en corderos con edades gestacionales equivalentes a 21 o 24 semanas de edad gestacional en el humano, se ha pues, utilizado estos niveles artificiales mediante el cual hay un intercambio gaseoso realizado mediante oxigenadores membranos conectados a catéteres de los vasos umbilicales del sujeto experimental. El feto se sumerge en un baño de líquido amniótico sintético, los pulmones van a permanecer llenos de líquido pulmonar y no se produce respiración temprana. Las pruebas se realizan por alrededor de 120 horas y la idea es pues, que este artefacto permita mantener al neonato en un entorno parecido al útero materno conectado a un cordón umbilical artificial y asimismo disminuir las secuelas neurológicas. En este momento de la investigación estamos para reducción de secuelas neurológicas. En la fase 2 van a tratar de hacerlo para otros resultados. Los resultados hasta el momento pues, son positivos, 7 8 fetos completan las 120 horas sin diferencias importantes, pues que nos aumenten los riesgos o nos dañen pues, los resultados en términos de daño neurológico. Los países que están participando actualmente son Estados Unidos, Australia y Japón, que han desarrollado modelos experimentales similares, pero pues Europa es como los que están punteando. Este tipo de tecnologías, entre muchas otras, nos permiten también contribuir en el manejo de la atención en salud y vendrán muchas otras en el tiempo que nos permitan pues, hacer que tengamos mejores desenlaces con los neonatos. Recordemos pues que, como les dije desde un principio, detrás de cada estadística hay una historia. Muchas familias
cuentan sus experiencias, desde las más tristes de haber tenido una muerte in útero o una muerte neonatal temprana por prematuridad, hasta otros que van adelante con sus hijos y se logran, pues, a pesar de la prematuridad, una supervivencia con el menor número de complicaciones o de morbilidades. Muchas historias, entre ellas de adolescentes, el hecho de ser adolescente y cómo macatizan que todavía dentro de algunas sociedades el hecho de quedar embarazadas desde el principio, descartan a veces otras mujeres en vez de facilitar el acceso a los servicios de atención y en vez de sentarse y mirar qué pasó, qué estoy haciendo mal para que se me esté produciendo el embarazo adolescente, pero que pues son temas que tenemos que seguir revisando y trabajando. Casos de prematuros extremos de 24, 25 semanas de gestación con resultados de supervivencia, sin embargo, pues también con resultados de morbilidades como parálisis cerebral, en este caso un síndrome de West de este neonato Santiago de Costa Rica, casos de prematuros gemelares con desenlaces muy buenos, con las mamás que se han sentido acompañadas con buena provisión de los servicios de salud y felices de haber realizado el canguro y lactancia como dentro de las estrategias que le permitieron sacar adelante pues a sus gemelitos. Y va a ser muy importante que siempre que tengamos a nuestros pacientes enfrente, tengamos en cuenta que la próxima generación va a depender de que actuemos ahora. No solamente en términos de atender al paciente cuando ya llega, sino de prevenir que se nos vuelva un paciente de riesgo. Muchas gracias por su atención. Y antes de despedirme, les tengo dos invitaciones para dar la palabra a los profes. La primera, la próxima gran sesión, el próximo viernes, el doctor Germán Acosta, nuestro residente, va a hablar sobre infección bacteriana temprana y factores asociados. Y nuevamente les recuerdo la invitación al Congreso Anual de CIDEN, que se realizará en octubre. Gracias, Diana. Excelente tu presentación, muy bonita, y creo que cumplió el objetivo. Ella ha tocado todo lo que tiene que ver con los determinantes sociales en relación al nacimiento prematuro, pero hay un elemento ahí también que le incluye, que es el componente biopsicosocial. Biopsicosocial, que nosotros a veces nos centramos solamente en lo biológico, y hay otros aspectos que ha tocado muy bien Diana, y que resulta paradójico en este momento. Yo quería iniciar la discusión con ese paradójico. ¿En qué sentido? Que nosotros en nuestro país están cerrando unidades materno-infantiles. Y creo que es un tema que debería enfocarse en ese sentido. Cómo cerramos y descuidamos la atención a la mujer y al niño y nos centramos por cuestiones económicas en la atención con otras patologías. Creo que es una conferencia que permite hacer y abrir una abrebocas con relación a eso, a lo que está sucediendo en nuestro país y sensibilizarnos a cuidar mejor a nuestros niños, que es el futuro, y cuidar mejor a nuestras mujeres, porque realmente son las que nos dan la vida. Doctor Julián, le doy la palabra y ahí damos después la palabra a las personas que van a participar, los que están conectados y los que están presentes. Bueno, buenos días, felicitaciones, doctora. La verdad es que ya tenemos que pasar del manejo individual al manejo general, porque entonces si no vamos a estar recibiendo una cantidad de niños recién nacidos prematuros que no tenemos la capacidad de manejarlos, ¿sí? Y montar una unidad de atención neonatal, y que es un gran logro, parece ahora un mayor logro mantenerla, ¿sí? Pero entonces en estas dificultades lo que hay que intentar es que lleguen menos con una transición, ¿no? Y es que cuando usted implementa un programa, llámese como se llame, para la parte materna, lo que hace es aumentar la cantidad de pretérminos. Coloca un programa de atención de terapia fetal, un programa de atención especializada para niños con restricción de crecimiento, para fetos con restricción de crecimiento, o un programa de atención especializada para gemelos. Al final impacta colocándole más pacientes, ¿no? O sea, cambia mortalidad fetal por morbilidad neonatal. Y cambiar mortalidad fetal por morbilidad neonatal significa que en números vamos a tener más pacientes, con lo cual vuelve y es paradójico cerrar unidades de cuidado neonatal. Lo que hay que hacer es implementar desde el punto de vista médico las clínicas de atención de cuidado especial para estas mamás y luego hacer el balance intersectorial que nos permita
modificar algunos de los condicionantes sociales que además deben ser modificados en bloque. No sirve solo dar la plata para el bus, por decir, sino la alimentación, la educación, e impacta dentro de mucho tiempo. Lo que pasa es que eso en política, no, la gente quiere la inmediatez y en salud pública sí, pero ¿cómo involucramos la salud pública y la política en un solo escenario? ¿No? Pareciera muy político, pero es muy médico la presentación. Y le decía al doctor Javier Torres que es una presentación de abrebocas de un tema de prematuridad y de aquí para allá que cada uno se coloque en una de las ramas que esté abierta porque dejó abierta toda una cantidad de ramas. Así que invitada a su presentación tanto a la gran sesión de ginecología, que está el doctor Javier Fonseca, como a la Congreso Latinoamericano. O sea, esto es una reunión, esta es una presentación de abrebocas. Felicitaciones, gracias a todos. Gracias, doctor Julio. La doctora Jimena, si quieres, abre el micrófono, miramos, te escuchamos. Doctora Jimena. Sí, buenos días a La doctora todos. Jimena. Muy buena la presentación. No, Jimena, sí, estoy aquí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? sí, no, quería que te presentaras o si no te presentamos. Dale. Bueno, preséntame, está bien. La doctora Jimena hace parte del grupo de manejo de neonatología en el Cauca, coordina unidades de contención en Popayán y es coordinadora del hospital público de la ciudad de Popayán. Así que, doctora Jimena, Gracias. con la Universidad de Cauca, perdón, docente de la Universidad de Cauca. Gracias por tu presentación. Ahora ya no estoy en el Cauca, estoy en Clínica de Occidente, pero sí coordiné mucho tiempo unidades de hospital público y también inicié el programa Madre Canguro en el 2005 en Popayán, estando en una unidad aparentemente privada, pero la población del Cauca, la mayoría es ARS, no tiene otra seguridad social. Nosotros, lo que quería decir ahora, la importancia del canguro, la importancia de la lactancia materna. Nosotros en el Hospital Universitario San José hicimos banco de leche humana. Todos sabemos que el hecho de lactar a un niño determina mortalidad y también frecuencia de presentación de sepsis. Y nosotros, como población colombiana, tenemos una ventaja muy grande si promocionáramos más la lactancia materna. Claro que hay muchos factores sociales por los que no se pueda continuar, pero vale la pena seguirlo haciendo. Esa es la función principal de los bancos de leche. Y respecto al canguro, el canguro ya sabemos, ya está comprobado, es un aporte de Colombia para el mundo, que tendremos así niños más inteligentes, niños más adaptados socialmente, más adaptados para relacionarse con los demás. Y además, los estudios a más de 35 años han mostrado que los niños que están en canguro tienen mejores trabajos, tienen trabajos mejor remunerados y fuera de todas las ventajas que ya conocemos. Eso quería decir. Muchas gracias. Gracias, doctora Jimena. Doctor Jiménez, Sí, buenos días. Fantástico, de verdad. Muy buena presentación. Tendríamos para hablar el resto de la mañana. Uno, indudablemente el manejo de la prematurez depende de determinantes sociales. Creo que es hora de nosotros como gremio, como sociedad, como grupo que supuestamente lidera los procesos de salud, le quitemos, mejor dicho, de las manos el tema a los políticos y empecemos nuevamente a retomarlo como un tema médico, un tema de salud, porque somos responsables de eso. Siempre escucha uno, pero es que eso no está en mis manos, sí está en nuestras manos. Lo que pasa es que hace mucho tiempo nos escondimos y no lo estamos haciendo. Primer tema. Y segundo, traer a colación algo que hablaste, de pronto sonó tangencialmente, pero lo repetiste y me parece muy importante, y es el compromiso de los papás. De hecho, en este momento, ya que hablamos de canguro, hay evaluaciones que muestran que también si nosotros ponemos al papá el
programa Padre Canguro, además del programa Madre Canguro, digamos que los beneficios del programa son mayores. Y tienen relación mucho con el contexto psicosocial de la atención materno-perinatal de manera intersectorial y a través de los ejercicios que ha hecho Secretaría Municipal. Existen un par de fundaciones sin ánimo de lucro que en este momento movilizan y gestionan recursos y promueven la vivienda digna o el trayecto digno de los programas Canguro que realiza ya el hospital. Hay una fundación que tiene un programa que se llama Mamá Respira, cuyo énfasis es dar bienestar emocional y dar algunas medidas básicas de atención en el trayecto de la hospitalización de los prematuros. Entonces, digamos que poner en evidencia esto en el contexto de este tipo de conferencias y esfuerzos académicos dan un sentido de posibilidad y de contexto de realidad al acompañamiento desde el punto de vista del bienestar, como lo menciona la OPS-OMS en su definición de salud bio-psicosocio, y además mencionan espiritual. Hay muchos aspectos que tocaremos probablemente más adelante, y en ese aspecto, por ejemplo, espiritual, fácilmente podemos entender que medidas no farmacológicas que se instauran en muchos programas que estamos a puertas de incluir en la unidad enfáticamente y así de manera visible, que ya son tácitamente esfuerzos que se vienen mencionando, tales como la integración no solo del cuidado paliativo, sino de algunos programas que son transversales al cuidado, el énfasis que se hace en el manejo de los bancos de leche y el manejo de la política pública en el intercambio entre comunidad y unidades de cuidado intensivo, o los diálogos intersectoriales en este sentido, en torno a programas ya exitosos y estrategias exitosas, son un campo muy prometedor y que es costo eficiente en la medida que la calidad de atención y de conocimiento que se mueve en nuestras aulas académicas y clínicas puede llegar y hacer un reflejo muy interesante en el momento de hacer espejo con eso en la comunidad. Solo decir eso y abrir un poco el campo a la investigación y a las conversaciones intersectoriales en la ciudad. Gracias, Magali. Bueno, entonces dejamos allí, nos vemos en 8 días. Y no olviden, esto es un problema social, están cerrando unidades de cuidado materno, neonatal, y no hemos pronunciado nada con relación a eso. Piénsenlo y trabajemos en este tipo de presentaciones para que ahondemos en ese tema a nivel nacional. Hasta luego, chao.